Entonces aquí podemos despejar 2x como, esta es otra relación, como alfa menos z cuadrado sobre y. Pero z es menos 1 sobre 2y. Alfa menos 1 sobre 4y cuadrado sobre y. Entonces tenemos, por ejemplo, menos alfa menos 1/4 por y cuadrado sobre y. Aquí x, simplemente esto dividido para 2. Alfa menos 1/4 de y cuadrado sobre 2y y por alfa, ¿no? Entonces ahí está apareciendo solamente alfa, y, esto ya es solamente en función de y, más y al cubo menos y menos 1 sobre 2y igual 1. O sea, lo que les trato de demostrar con este ejemplo es que el sistema puede ser más complicado. Y ahora solamente, por ejemplo, alfa habría que reemplazarlo. También ver si se puede simplificar algo, ¿no? Alfa en función de y se lo puede sacar de aquí, porque alfa es, ahí salen 2, ¿no? Raíz cuadrada de y cuadrado menos 1 y el otro puede ser menos raíz cuadrada de y cuadrado menos 1. Entonces, finalmente, aquí va a quedar una expresión en función de y igual a 1 y eso habría que resolverlo. ¿Ya? Ahora, para resolverlo, puede ser que al final simplificando quede algo más sencillo o tengamos que usar un método numérico. Ahí vienen los otros cursos de matemáticas que ustedes tienen que tomar. Bien, bueno, veamos ahora un ejemplo como para que lo podamos hacer y no se asusten, no piensen que todos son complicados. Algo parecido, ¿no? Por ejemplo, determine de ser posible los puntos en los que la superficie 4x cuadrado más 2y cuadrado más 3z cuadrado igual 10, determina de ser posible los puntos donde la superficie que tenemos aquí tiene planos tangentes paralelos a 2x más y menos z igual 1. Ya ese es un plano que no es en particular un plano paralelo a un plano coordenado, un plano cualquiera. Entonces queremos averiguar si esta superficie tiene planos tangentes paralelos al plano que está allí. Entonces determina de ser posible, ¿no? Por eso siempre estas preguntas comienzan, determina de ser posible. Usted tiene que darse cuenta si es posible o no, dependiendo si el sistema es consistente o inconsistente. Entonces, similarmente, ¿no? Esto de aquí identificamos rápidamente que es la forma de f de x y z igual a k, en este caso k vale 10. Entonces, el gradiente de la superficie en el punto que no conocemos, que lo vamos a ver expresado, debe ser paralelo al vector normal de ese plano, porque cuando los planos son paralelos, sus vectores normales también son paralelos. Entonces, en este caso, paralelo a 2, 1, menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el vector normal de ese plano. El gradiente es 8x más 4y, 6z. Entonces esto equivale, ¿no? A decir que alfa por 2, 1 menos 1 es el vector de aquí con alfa elementos los reales. ¿De acuerdo a lo que vimos en antes? Y formamos el sistema, ¿sí? 8x igual 2 alfa, 4y es igual a alfa, 6z es igual a menos alfa, y además se incorpora al sistema la ecuación de la superficie cuyos planos tangentes estamos analizando, ¿no? Si cumplen con esa condición. Entonces, este, por ejemplo, es un sistema que es relativamente sencillo. O sea, en el caso anterior, digamos, mostré extremos, sino que sí hay que hacer un trabajito algebraico, ¿no? ¿Qué podríamos hacer aquí? Fíjense en las ecuaciones. Y el objetivo siempre es encontrar x y z, aunque a veces hay que encontrar alfa primero.
dejar todo en función de alfa, perfecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo que x es alfa sobre 4, de aquí yo tengo que y es alfa sobre 4, y de aquí yo tengo que z es menos alfa sobre 6, ¿ya? Entonces aquí reemplazando esas relaciones nos queda que 4 multiplica a alfa cuartos al cuadrado más 2 por alfa cuartos al cuadrado más 3 menos alfa 6 al cuadrado igual a 10. Y en este caso va a quedarnos todo en función de alfa, entonces a veces hay que encontrar primero el parámetro de paralelismo para poder encontrar el punto. Entonces aquí nos quedaría 4 por alfa cuadrado sobre 16 más 2 por alfa cuadrado sobre 16, esto es 2 por si acaso, ¿no? Ya, más 3 por alfa al cuadrado sobre 36 igual a 10. Entonces simplificando nos queda aquí alfa al cuadrado sobre 4 más alfa al cuadrado sobre 8 más alfa al cuadrado sobre 12 igual a 10. Entonces multipliquemos, ¿por qué podemos multiplicar? Por 48. Por 24, ¿no? Ese es el más pequeño. Muy bien. Por 24. Y nos va a quedar entonces 6 alfa cuadrado más 3 alfa cuadrado más 2 alfa cuadrado igual a 240. Y ahí queda una ecuación cuadrática. Entonces tenemos que 11 alfa cuadrado es 240. Por lo tanto, alfa tiene dos posibles valores, más menos raíz de 240 sobre 11. Entonces hay alfa 1, que es raíz de 240 onceavos, y hay un alfa 2, que es menos raíz de 240 onceavos. Entonces aquí a diferencia del ejemplo anterior, por ejemplo, que aquí salió inconsistente, aquí sí hay valores para alfa. Y esos valores de alfa me permiten obtener x y z, o sea, los puntos, ¿verdad? Entonces hay un punto, 1, que es cuando alfa es igual a alfa 1. Entonces, como x es alfa sobre 4, entonces 1/4 por raíz de 240 onceavos, coma y alfa sobre 4, también 1/4 por raíz de 240 onceavos, y z, que es menos alfa sobre 6, es menos 1/6 por raíz de 240 onceavos. El otro punto es con alfa negativo, entonces esto es menos 1/4 por raíz de 240 onceavos, menos 1/4 por raíz de 240 onceavos, y 1/6 por raíz de 240 onceavos. Ya, ese es un punto. O sea que sí hay los puntos, son estos de aquí. Hay dos puntos donde el plano tangente es paralelo al que está allí. Claro, como es, si ustedes se dan cuenta, este es un elipsoide. ¿Ya? Entonces hay un punto que está, vamos a suponer, ubicado en este extremo. Y el otro punto, si ustedes se dan cuenta, está a 180 grados, o sea, en el otro extremo. Entonces ahí están los dos planos y los dos son paralelos al plano que nos han especificado, que puede estar en otro lugar, porque este plano no es que es un plano tangente, simplemente es una referencia que nos están dando. Ahora, también me pueden pedir, por ejemplo, la ecuación de los planos tangentes a la superficie, que son paralelos al que está allí. Entonces, ¿qué habría que hacer como trabajo adicional? Ya hallar la ecuación de los planos. Entonces, con el punto evaluamos en el gradiente, que quedó expresado porque no lo conocíamos. Entonces esos puntos se evalúan en el gradiente. Y al evaluarlos en el vector gradiente nos va a salir un vector que es paralelo al normal de ahí. O también, en vez de evaluar los puntos en el gradiente, directamente usamos este vector. Entonces, ¿para qué me voy a complicar usando puntos con números irracionales? Porque el gradiente es paralelo a este de aquí. Entonces el plano tangente en esos puntos lo puedo hallar usando este vector de aquí. Puede ser el gradiente o el de acá, me van a salir paralelos. Si ustedes quieren, reemplacen, por ejemplo, P sub 1.
le va a quedar 8 por 1/4 por raíz de 240 onceavos. Eso es 2 por raíz de 240 onceavos. Aquí le va a quedar raíz de 240 onceavos, porque el 4 se va con 1/4. Y aquí le va a quedar menos raíz de 240 onceavos. O sea, es paralelo al de aquí. ¿Sí? Porque alfa es raíz de 240 onceavos. Así. Entonces, ¿para qué voy a complicarme usando ese vector? Puedo usar el de acá también, si me piden el plano tangente. Y el punto, a eso sí tengo que usar P sub 1 para un plano y P sub 2 para el otro plano, ¿no? Eso sí me piden, me preguntan por el plano tangente. Bueno, de ahí también podríamos preguntar por la ecuación del plano tangente a una superficie de esas famosas que están así definidas por conjuntos, ¿no? En un conjunto tienen una expresión, por ejemplo, lógicamente hay que saber si la función es diferenciable. Entonces puede ser un problema en donde uno tenga primero que averiguar si es diferenciable usando la definición de diferenciabilidad. Porque para poder utilizar todos estos teoremas de gradiente para la derivada direccional o para el vector normal a la superficie tiene que ser diferenciable, o f tiene que ser diferenciable. Pero usted puede tener esta pregunta: determine de ser posible la ecuación del plano tangente a la superficie de f de xy seno de x cuadrado más y cuadrado sobre dx cuadrado más y cuadrado con xy diferente de 0, 0 y 1 para xy igual a 0, 0. Entonces determina de ser posible la ecuación del plano tangente de la superficie de f de xy en 0, 0 justamente. Esa pregunta es más conceptual porque realmente la ecuación del plano tangente no es que es muy complicada en ese caso. ¿Ya? Entonces ustedes, por ejemplo, para poder la ecuación de ese del plano tangente a una superficie que representa una función de ese tipo, en el punto 0, 0 justamente, ustedes primero deben averiguar algo. ¿Qué deben averiguar? Entonces, por definición se verificó anteriormente, entonces ya no vamos a repetir esa parte, que f es diferenciable en 0, 0. Entonces, sí se puede usar el teorema, ¿no? Por lo cual se puede aplicar el teorema del vector normal a la superficie que representa a f, pues, ¿no? Recordemos que la superficie es una representación gráfica de una función que va de R2 en R, que es justamente esta de aquí. Entonces ahora lo que tenemos que hacer simplemente es aplicar lo que es el gradiente de la forma, f de x y z, que estaría dada por f sub x, f sub y f sub z. Ahora, ¿cuál es la forma que representa a la función? Bueno, en este caso podemos decir, bueno, la forma, como vimos anteriormente, si esto de aquí lo llamamos z, puede ser dado como z menos f de xy igual 0, ¿no? Con z igual a f de xy. Porque está dada en forma explícita. Entonces, cuando está dada en forma explícita, z es la variable dependiente y la parte que es f de xy, la expresión para la imagen, entonces se la transpone, se la coloca en el primero o en el segundo miembro.